Buenas, bienvenido a un nuevo vídeo del curso de Fundamentos de Programación. Vamos a continuar con el apartado de Fundamentos Informáticos. En este vídeo vamos a entender qué es la compilación y la interpretación dentro de los lenguajes de programación. Estamos dentro del apartado también a su vez de la información. Sin más preámbulo, vamos a continuar. Bien, estuvimos diciendo en el anterior vídeo de que nosotros los seres humanos hablamos con un lenguaje natural formado por una serie de caracteres alfanuméricos y la computadora trabaja esencialmente con dos estados electrónicos, que es un circuito abierto, un circuito cerrado, un circuito en-off, un circuito on, un circuito a 0 o un circuito a 1. Bien, dijimos que se habían creado una serie de, en principio aprendimos a hablar como la máquina, es decir, tuvimos que aprender el lenguaje de la máquina, aunque con el tiempo estuvimos desarrollando una serie de lenguajes de programación de más alto nivel que se asemejaban bastante a la forma en cómo nosotros nos expresábamos. Sin embargo, también dijimos que se iban alejando poco a poco del bajo nivel del lenguaje propio de la máquina de ceros y unos. Vamos a entender a partir de ahora que cuando utilizamos un lenguaje de alto nivel, que se parece mucho a la forma en cómo nosotros nos comunicamos, para que la máquina lo pueda entender, es necesario que lo que nosotros escribimos en un lenguaje de alto nivel tiene obligatoriamente que traducirse, ¿vale?, al lenguaje de la máquina, a esos ceros y unos. Vamos en principio a entender esto de la traducción. Bueno, vamos a suponer que nosotros por ejemplo, queremos hablar con una persona inglesa, ¿vale? Nosotros somos este caballero que está aquí a la derecha, este turista, y nos vamos a Inglaterra y queremos hablar con esta señorita inglesa. Pero no sabemos hablar inglés, solamente sabemos hablar castellano. Si esta señorita nos dice, hola, hello, my name's Beth, pues nosotros nos lo indica, nosotros nos vamos a quedar a cuadros. Nos dice eso y nos vamos a quedar a cuadros, no vamos a entender qué nos está diciendo. Observar una cosa importante, la inglesa está utilizando una serie de símbolos exactamente iguales a los que nosotros utilizamos. Utiliza una H, utiliza una E, dos L's, una O, una exclamación, una coma, etc. Es decir, utiliza una serie de símbolos, en el caso del inglés, ¿vale? El chino ya utiliza otro tipo de símbolos, pero bueno, el inglés utiliza unos símbolos que son exactamente iguales a los que nosotros usamos. Sin embargo, hay un problema. La inglesa manipula, procesa, ordena esos símbolos de otra forma distinta a la nuestra, para conformar palabras en inglés. Pues bien, nosotros al no saber manipular lo que son los caracteres alfanuméricos, saberlos manipular como en inglés, no entendemos qué nos quiere decir la inglesa. Para poder comunicarnos o entender lo que nos está diciendo esta muchacha, pues tenemos que utilizar, porque estamos viendo que no nos podemos comunicar, necesitamos una persona que pueda, que entienda tanto el inglés como el castellano. De esta forma, si la inglesa le dice al traductor, le dice, dile al español, hello, my name's Beth, el traductor va a coger el mensaje en inglés y lo va a traducir al castellano. Y va a decir ahora, ha dicho, hola, me llamo Beth. Nosotros en este momento, al entender el mensaje, la responderemos y le diremos a la inglesa, hola, Beth. Con lo que la comunicación se ha completado. Pues bien, nosotros en el mundo de la informática, como hemos dicho, en un principio tenemos un problema. Como podemos ver, tenemos un problema. Tenemos el problema de que directamente no nos podemos comunicar con la computadora mediante los caracteres alfanuméricos. Entonces, ¿cómo podemos comunicarnos con la computadora? Pues haremos una cosa parecida como hemos hecho antes para hablar con un inglés. Utilizaremos una persona intermedia, un traductor, lo de persona entre comillas, ¿vale? Utilizaremos un traductor, algo que sea un traductor,
De forma que si nosotros queremos que comunicarnos con la máquina y la máquina con nosotros, tendremos que utilizar este intermediario entre los dos, este traductor. De forma que si queremos que la máquina imprima hola mundo, nosotros se lo indicamos a ese traductor, el traductor lo va a transformar en los ceros y unos que entiende la máquina, y la máquina, en consecuencia, va a imprimir ese hola mundo, con lo que la comunicación se habrá dado por completa. Pues bien, nosotros, que estamos aquí, utilizaremos un lenguaje de alto nivel muy sencillo para comunicarnos con la computadora. Pero necesitamos ese intermediario, ese traductor para poder comunicarnos con ella. De forma que si escribimos algo en un lenguaje de alto nivel que va a conformar el código fuente va a ser ese código que vamos a escribir en el lenguaje de alto nivel. Le decimos print f hola, es imprimir hola. Eso está escrito concretamente en el lenguaje C. Si nosotros queremos que eso lo pueda hacer la computadora, que pueda imprimir eso, lo que tendremos que utilizar será ese intermediario que va a ser siempre o un compilador o un intérprete. Es decir, ese hombre que utilizamos en el anterior vídeo, ¿vale? Ese traductor, en informática se denomina compilador o intérprete. Ese compilador o intérprete lo que va a hacer es recibir ese código fuente que nosotros escribimos en un determinado lenguaje, en este caso en C, y lo que va a hacer va a ser traducirlo a los ceros y unos que entiende la computadora. Va a conformar finalmente un ejecutable para la computadora. Eso de ejecutable vamos a ponerlo ahora mismo entre comillas. Y después veremos por qué. En esencia, lo que el compilador o intérprete lo que va a hacer, si es un compilador, lo que va a hacer es coger y el compilador lo que va a crear es un fichero ejecutable. Es decir, va a crear, va a coger todo el código fuente, de golpe lo va a leer y va a crear un archivo completamente traducido a ceros y unos. Vamos a decir entre comillas, ¿vale? Porque los archivos ejecutables modernos están en un código intermedio, vamos a decir. Pero bueno, finalmente, un archivo ejecutable es un archivo ya que directamente se puede ejecutar en la máquina. El compilador, por tanto, lo que hace es coger todo el código fuente, todo lo que hayamos escrito, y lo traduce del tirón al código máquina que entiende la computadora. Es como si nosotros quisiéramos hablar con un chino y tenemos un mensaje muy largo, supongamos un mensaje de un folio, y le decimos al traductor, oyes, toma el papel y lo escribes total, todo lo que yo he escrito, se lo escribes en otro papel, al chino se lo escribes en chino. El traductor empieza a escribir todo en chino, todo lo que yo he escrito, y se lo da del tirón al chino. Y el chino lee el papel y lo interpreta, o sea, lo entiende ya perfectamente. El intérprete, por el contrario, lo que hace, ¿vale? El archivo ejecutable, los compiladores, al crear ese archivo ejecutable, ¿vale? Y al poderlo leer del tirón ya el ordenador, lo que hace es que cuando nosotros tenemos archivo ejecutable, lo va a ejecutar mucho más rápido y va a ser, eso sí, va a ser menos portable, porque ese archivo ejecutable, al estar escrito en un código que entiende una máquina determinada, ¿vale? Vale para esa máquina, pero si cambiásemos de máquina, aunque trabaja también con ceros y unos, esos ceros y unos los manipula distintos, tiene distintos tipos de instrucciones ese ordenador, trabaja con los datos de otra forma, con los ceros y unos trabaja de otra forma, y por tanto lo que hemos creado ejecutable para un PC no vale para un Macintosh. En cambio, el intérprete lo que hace es que si nosotros le quisiéramos decir al chino ese folio, se lo quisiéramos dar, lo que hace el intérprete es que coge la primera línea y la traduce a ceros y unos. Y luego se la da al ordenador. Es como si cogiera la primera línea, la traduce al chino y se la dice al chino. Luego coge la segunda línea, la traduce al chino y se la vuelve a decir al chino. Y va así línea por línea. Pues eso es lo que hace el intérprete. Va leyendo línea a línea el código fuente que vamos escribiendo y lo va traduciendo a ceros y unos. Con lo que el ordenador va recibiendo de forma progresiva la traducción del código fuente. En cambio, el compilador lo que hace es que le da al ordenador de forma directa un fichero ya traducido a código máquina. Bien, pues esa es la diferencia básicamente entre el compilador e intérprete. El intérprete, al traducir línea a línea, ¿vale? Se lo va diciendo al ordenador. No crea un ejecutable. Un archivo ejecutable no lo crea, sino que le va dando en ceros y unos, le va dando las órdenes a lo que nosotros queremos decírselo, se lo va diciendo en ceros y unos, línea a línea.
Los intérpretes son normalmente menos rápidos porque tenemos que ir traduciendo poco a poco todo, pero sí son más portables como veremos en su momento. Bien. Los lenguajes compilados, aquí tenemos vamos a hacer un añadido a lo anterior. Tenemos una serie, por tanto, de lenguajes que son compilados y de lenguajes que son interpretados. Los lenguajes compilados, ¿vale? Que se suelen utilizar para crear aplicaciones, para programación de sistemas, para programación de videojuegos muy rápidos, etcétera, etcétera. Los más importantes que ha habido y que hay son el ensamblador, el C y el C++, el Pascal o el Delphi. Y como lenguajes interpretados tenemos el BASIC, el HTML y el JavaScript, el Java, el C# y los lenguajes de script. Los lenguajes interpretados normalmente lo que se suelen utilizar sobre todo son para entornos web, ¿vale? Y entornos de, por ejemplo, de motores gráficos, motores de videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, por tanto, los lenguajes que más están dentro de un rango y los que están dentro de otro. Pues bien, en Java, que ahora vamos a hacer, o en C#, ¿vale? En estos tipos de lenguajes modernos, hoy en día lo que se hace es coger lo mejor de los dos mundos. Por un lado, cogemos algunas características de los compiladores y por otra parte cogemos otras características de los intérpretes. Es decir, cogemos esa rapidez de ejecución que pueden tener los compiladores, pero también la portabilidad que tienen los lenguajes interpretados. Vamos a ver más o menos cómo funcionan, por ejemplo, lenguajes como Java o como C#. Nosotros estamos aquí y la máquina la tenemos aquí. Bien, nosotros escribimos nuestro código fuente. Escribimos, por ejemplo, un código fuente. Yo he puesto el mismo ejemplo en C, debería haber puesto mejor un código aquí en Java, pero bueno, vamos a suponer que escribo esto, printf, hola. Y lo que hace es que nosotros, lo primero que hacemos con ese código fuente es que tenemos un compilador. Java tiene un compilador, que lo que hace es no traducir lo que hemos escrito a ceros y unos que entiende la máquina, sino lo que hace es que crea un código intermedio compilado. Es como una especie de crear un código de ceros y unos, entre comillas, que no es de ceros y unos, un código ahí que está como en un estado intermedio, que es capaz de entender una máquina virtual. Es un software que se ejecuta, que está ejecutándose y que es como una máquina virtual, es como un ordenador virtual que entiende directamente ese bytecode. Pero ahora ese bytecode, ese archivo que ya está, vamos a decir, creado en un código en máquina así virtual, ¿vale? Ahora sí lo va leyendo línea a línea, por decirlo así. Y entonces esta máquina virtual lo que hace es leer del bytecode, línea a línea, y ya va haciendo la traducción ahora a ceros y unos de la máquina en cuestión que nosotros queramos. Esto que parece que es un recorrido ahí, que hemos metido ahí un paso más de lo necesario, porque diría, bueno, paso al compilador y ejecutable. No. ¿Por qué? Porque lo que queremos es, por un lado, crear un código intermedio que sea rápidamente interpretable por la máquina virtual. La máquina virtual no va a tener que hacer labor de, vamos a decir, de una fase previa de traducción, sino la máquina va a tener un código ahí que lo va a entender rápidamente. Y como lo va a entender rápidamente va a poder pasar a lo que es el ejecutable. ¿Vale? Aunque va en línea a línea, va a ir pasando muy rápido. Las instrucciones que están en bytecode la va a ir pasando a ceros y unos que entiende la máquina. Y lo que tenemos ya es, utilizamos el compilador para eso, para crear ese bytecode y que la máquina virtual la pueda interpretar rápidamente. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos que podamos, el mismo código fuente, lo podamos ejecutar en multitud de máquinas. Porque lo único que hace falta es una máquina virtual en cada una de las máquinas. Es decir, una máquina virtual para PC, otra máquina virtual para el Macintosh, otra máquina virtual, por ejemplo, para un móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Y la labor de compilar se puede hacer directamente en un PC o tal, y el bytecode que creamos en el PC, o si utilizamos Java, por ejemplo, en un Macintosh, creamos un bytecode en el Macintosh, ese bytecode es perfectamente interpretable por cualquier máquina virtual que esté ejecutándose en cualquier tipo de dispositivo, tanto PC, Macintosh o a un dispositivo, por ejemplo, de móvil en Android.
Pues esta es la filosofía que se sigue en los lenguajes como Java o C#. Pues muy bien. Nosotros lo que ahora vamos a hacer va a ser vamos a analizar lo que es en sí la labor, el primer paso que se hace antes de empezar a programar. Nosotros tenemos un problema. Nosotros a la hora de programar lo que hacemos es, tenemos un problema, ¿vale? Luego analizamos ese problema y damos con una solución universal. Damos con una solución universal, con el algoritmo. El algoritmo es ese conjunto de pasos que tras la fase de análisis de un problema da una solución universal. El algoritmo, como podemos ver, tiene un principio y un fin, por lo tanto es finito, y además es ordenado. Si nosotros un algoritmo lo escribimos o lo implementamos en un determinado lenguaje de programación, creamos el código fuente, que antes hemos hablado de él, pero ahora lo estamos definiendo. El código fuente es la implementación o la escritura en un lenguaje de programación determinado de un algoritmo. Cuando un algoritmo lo escribimos en un lenguaje de programación, decimos que tenemos el código fuente. Es semejante a una receta de cocina. Vamos a decir que el problema es hacer el plato. Pues la receta de cocina sería el conjunto de pasos que nosotros hacemos para cocinar ese plato. Nosotros ese conjunto de pasos lo podemos inicialmente escribir en el lenguaje que sea. El conjunto de pasos en sí, que es el algoritmo, es universal, es independiente del lenguaje. Luego esa receta la podemos escribir en chino, en castellano, en inglés, etcétera, etcétera. Y el chino, el español o el inglés que lo lean, van a hacer todos la misma cosa y van a llegar todos al mismo objetivo, que es ¿cuál? Cocinar ese plato. Pues eso es la idea de algoritmo y el código fuente, que es implementar el algoritmo en un determinado lenguaje de programación. ¿En cuál? Pues como podemos ver en C++, en Java, en C# o hemos vuelto a reiterar en C#, ¿vale? Bien. Pues bien, ya hemos terminado este vídeo hablando de lo que es la compilación e interpretado y hemos hecho un pequeño inciso, que lo veremos mucho mejor, hemos hecho un pequeño inciso de lo que es la labor inicial a la hora de programar. Sin más, os invito a vernos ya en el próximo vídeo y os envío un saludo.